La Dirección de Altos Estudios se permite recordar que este es un espacio exclusivamente académico y de construcción de conocimiento en el que concurren expositores internos y externos a la Fiscalía. Por lo tanto, las posiciones expuestas por los conferencistas no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la institución. Este espacio cuenta con un foro destinado para sus preguntas. Les solicitamos comedidamente que estén directamente relacionadas con el tema abordado, sean claras y concretas. Bienvenidos. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Lo escuchamos, doctor. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Casas, siempre digo lo mismo, ya tuve el gusto de conocerlos y de conocer el gran trabajo que hace la Fiscalía General y particularmente la Dirección de Altos Estudios, que siempre propone este tipo de espacios para reflexionar, para capacitarnos y para compartir experiencias, no solo de cada lugar, sino que experiencias que son compartidas en toda la región. Así que, en primer lugar, agradecerle muy particularmente, como dije, a la Fiscalía General y a la Dirección de Altos Estudios, a todas las personas que nos han apoyado, tanto Fabián como Clara, que fue fundamental para que podamos estar aquí hoy presentando con Yasmín, que luego se va a presentar ella, pero particularmente nos interesaba poder charlar acerca de la perspectiva de género en la investigación penal y qué significaba la perspectiva de género y la violencia de género y cuáles son las distintas aristas que veíamos a partir del trabajo que me toca hacer a cargo del Juzgado Penal en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos muchos casos donde está presente, lamentablemente, esta problemática que aqueja a las mujeres de todo el planeta y particularmente en nuestra región. Se nos ocurrió para ello comenzar aclarando o dejando asentado qué es lo que nosotros pensamos que es la perspectiva de género. Tratar de acercarnos a algún tipo de definición. Ello nos llevó a que dentro de la capacitación, que sobre todo de la mano de la doctora Quiroga realizamos en el equipo del juzgado y a partir de distintas dependencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a un texto de Alda Faccio y Lorena Fríes que proponen pensar al género como una categoría social, igual que la raza, que la clase, que la edad, que atraviesa y es atravesada por todas las otras categorías sociales, que tiene una base material en un fenómeno natural que es el nacimiento, del cual no podemos escapar, gracias a Dios, y que en ese nacimiento nacemos con un sexo. Y la desaparición no depende de las diferencias sexuales, como tampoco pasa con el racismo, por ejemplo, sino que va a depender de la eliminación de distintos rangos culturales que tenemos en relación a todo esto. La perspectiva de género, obviamente, que es una categoría feminista, o que desarrolló y que fue pensada, teorizada por el feminismo y demostrada por el feminismo, que lo que hace es permitir visibilizar la realidad en la que viven las mujeres, como también los procesos culturales en los cuales se socializan y se internalizan y se refuerzan incluso mecanismos de subordinación a través de lo que se conoce como ese micromachismo que aparece en todas nuestras relaciones. Entonces creemos que en este sentido la perspectiva de género no solo analiza esa relación de subordinación entre las mujeres y los varones, sino que también analiza y traza la relación de las mujeres con todas las prácticas que tiene este sistema que se denomina patriarcal. El concepto de género alude tanto al conjunto de las características y comportamientos como a los roles
a las funciones y a las valoraciones que se imponen dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología, por instituciones patriarcales. La verdad es que es un concepto que pareciera, pero no resulta abstracto, no se concreta en la sociedad y lamentablemente lo vemos expresado en muchísimas de nuestras relaciones comunitarias. Es decir, que es importante que entendamos o que por lo menos nos pongamos de acuerdo en relación a qué es o qué significa tener una perspectiva de género. Como les dije, me parece importante y ya hace muchos años, hace más de 25, en nuestra región, ustedes lo saben, se suscribió la convención que se conoce como Belén do Pará, que fue la ciudad donde se firmó, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Allí se dio una definición de violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que estuviera basada en el género y que causara muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito privado y público. Lo que han hecho los distintos países, en su caso Colombia y también la Argentina, Colombia a través, si no me equivoco, de la ley 1257 del año 2008, también amplió y reglamentó esta definición y en esa ley se expresa que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión que le causare la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, que por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado. Es decir, utilizó palabras muy similares a los que utiliza la Convención, pero incluso ha ampliado la definición de violencia contra la mujer. Lo que ven en la filmina que le estamos ofreciendo en la presentación es un poco el conjunto de estas definiciones sumados a lo que la ley que se dictó en la Argentina, donde en definitiva entendemos o podemos o debemos entender que violencia contra las mujeres es aquellas conductas que quedan comprendidas cuando se dan cualquiera de estas situaciones, incluso sea en ámbitos públicos, privados. En la Argentina también se establece que el agresor puede ser el Estado incluso o parte de sus agentes y que la violencia puede ser incluso directa o indirecta. Otra vez, nos parecía importante al menos dejar establecido desde dónde nosotros vamos a empezar a analizar. Primero, que ahora le va a hacer la doctora Quiroga, qué son o qué tipos de violencia que hay, cuáles son las modalidades, y después vamos a tratar de analizar cómo es que debe ser tratado, pensamos que debe ser tratado para que esto pueda cumplir con el objetivo y con el fin de la Convención y de las leyes de protección a la mujer dentro de las investigaciones penales. Así que ahora voy a darle el paso a la doctora Quiroga, que va a comenzar la presentación explicándoles, como les dije, acerca de qué tipos y qué modalidades de violencia de género estamos hablando. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, para empezar, me pareció que estaba bueno arrancar con esta imagen que la hizo, como se veía debajo, Amnistía Internacional, que lo que hicieron fue mostrar la violencia de género representada en un iceberg, ¿no? Algunas de las manifestaciones de la violencia son visibles, que es como la parte superior de este iceberg, y otras son invisibles, que es la parte que se encuentra debajo del agua, ¿no? Algunas de estas manifestaciones son explícitas, como por ejemplo el femicidio, que acá igualmente dice asesinato, pero me parece que es importante llamarlo femicidio, la violencia física y el abuso sexual, y las otras son sutiles, como ser el humor sexista, los comportamientos controlados, es decir, los varones que controlan a las mujeres, las manifestaciones del machismo controlado, que tiene que ver con esto que decía Pablo de los micromachismos, que también, por ejemplo, ahí dice publicidad sexista, ¿no? Todas estas cosas que se reproducen también en los medios de comunicación.
También podemos decir que es muy fácil encontrar los vínculos, las relaciones entre estas formas explícitas y las formas sutiles de violencia. Las formas sutiles son las que en definitiva van a contribuir a reforzar la discriminación que sufren las mujeres dentro de la sociedad. A raíz de esto, voy a pasar a explicarles un poco lo que son los tipos de violencia, de realizar un análisis entre la ley argentina y la ley de Colombia, que ahí las pusimos. Ambos tenemos los mismos tipos de violencia definidos, excepto la Argentina tiene uno más, que es la violencia simbólica. La violencia física, que es la forma más evidente, o en realidad es la forma más visible de la violencia, es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciéndole dolor o un daño o el riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte en definitiva su integridad física. Por otro lado, lo que quise también traerles era relatos de casos reales, resoluciones en las que Pablo tuvo que en definitiva decir frente a qué tipo de violencia nos estábamos encontrando, ¿no? Y la necesidad de que haya una prueba que valide estos tipos de violencia. Acá, por ejemplo, dice, le dio piñas en la cara, la agarró del cuello y la tiró al piso, provocando lesiones en distintas partes del cuerpo de la mujer. En las palabras de la propia víctima, ella lo que relató fue, me agarró con las dos manos, sentí presión, pero no me quedé sin aire. Por unos segundos, apenas se tiró a salir mi amiga del baño, me pegó las dos piñas y me soltó del cuello. Seguidamente, la ley lo que hace es definir la violencia psicológica, que el problema con este tipo de violencia es que es, para llamarlo de alguna forma, imperceptible, ¿no? Requiere quizás de un análisis más profundo del caso para determinar si la violencia psicológica se encuentra presente o no en el caso de estudio. La ley argentina la define como aquella que causa un daño emocional y disminución de la autoestima, que perjudica y perturba el pleno desarrollo personal de la mujer. Esto es súper importante relacionado con el desarrollo personal, después vamos a ahondar un poco más. Que también busca degradar o controlar sus acciones, sus comportamientos, sus creencias, sus decisiones, y ello lo hace a través del uso de la amenaza, del acoso, del hostigamiento, de la manipulación, buscar el aislamiento de la mujer. También incluye lo que es la culpabilización, es decir, que la mujer se sienta culpable por tener esa relación, o se sienta culpable porque el agresor le está pegando, como que busca excusarlo de alguna manera. Y por último lo que dice es que, o cualquier otro medio que cause perjuicio en su salud psicológica y en la autodeterminación de la mujer. En el caso puntual, esto lo voy a leer textual, que fue otra vez lo que declaró la víctima que su agresor le había dicho, y era, mira, voy a decir un insulto que se utiliza mucho en la Argentina, que es la concha de tu madre, perdón por las palabras, te mato, poné una foto nuestra en el Facebook, me mato o te mato, ¿dónde estás? ¿Por qué no te suena el celular? Te voy a ir a buscar, te voy a hacer guardia en la puerta de tu casa, te voy a matar, ni tu familia te va a poder defender. Otra cosa que relató ella fue que él la llamó constantemente, ella lo bloqueó de todos lados porque la habrá llamado como 50 veces y la amenazó de muerte y que por eso teme por su vida. La violencia psicológica lo que tiene es que la consecuencia directa es que limita la autodeterminación de la mujer. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la posibilidad de decidir libremente, y lo que genera es un vínculo de dominación entre el agresor y la víctima. Seguidamente la ley define en realidad qué es la violencia sexual, y dice que es aquella acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Otra vez, lo que hace definir es a través de qué elementos, como por ejemplo la amenaza, el uso de la fuerza, la intimidación. Esto puede suceder dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, y lo importante es que establece que puede existir la convivencia de las partes o no.
Respecto a la violencia sexual, la verdad es que Colombia tiene un mayor desarrollo en el tema y además, conforme nos contó Clara, tienen una ley específica relacionada con el acceso a la justicia de las mujeres que sufran este tipo de delitos. Lo que sí hice para este caso en particular es traer un extracto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso del penal Castro Castro, que es de Perú, que establece lo siguiente: que se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir otros actos que involucren penetración o incluso que no involucren, penetración o incluso contacto físico alguno. En este caso en particular, del penal Castro dijeron, a las internas no se les permitió asearse y en algunos casos para utilizar los servicios sanitarios acompañadas de un guardia armado, no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades. Lo que es clave en este caso es que por un lado puede involucrar o no la penetración y por el otro lado es que violencia sexual aún hay cuando no haya contacto físico, como es el caso claro del penal Castro Castro. Otro tipo de violencia de género es el de la violencia patrimonial y económica, que la ley argentina la define como aquella que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, y lo que hace es plantear 4 supuestos. En primer lugar, la perturbación de la posesión o la tenencia de los bienes de la mujer, la pérdida o la sustracción indebida de sus objetos, de los instrumentos de trabajo, documentos personales, de sus valores, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y la limitación o el control de sus ingresos. En el caso particular que nosotros tuvimos en el juzgado, la víctima relató: después de cada episodio, yo volvía, tal vez por lo económico. Él me pedía perdón, me psicopateaba. Yo volvía, me daba plata, me compraba algo a mí y a mi hija y yo accedía. También relató que él le había robado su cartera, su documento, sus tarjetas, que le había sacado la llave de la moto y la moto. Pablo en este caso lo que resolvió fue, y ahora lo voy a leer textual porque me parece que esto es muy importante, aprendí que la violencia de género tiene características multidimensionales, múltiples formas y ámbitos de expresión, públicos, privados y laborales. Y que cuando la violencia económica tiene lugar en el ámbito doméstico o familiar, provoca un grave impacto en la libertad y autonomía de las mujeres, y como en este caso, este tipo de violencia, la económica o patrimonial, suele verificarse junto a otros tipos de violencia, como puede ser la psicológica, la simbólica, la física. En este caso, ahora les voy a contar este tipo de violencia que la ley de Colombia no lo tiene, que es la violencia simbólica, que al igual que la violencia psicológica es imperceptible también, porque es la que se expresa con la transmisión y la reproducción de las relaciones de dominación y de discriminación que se basan en la subordinación de la mujer, ¿no? Que se realiza a través de patrones estereotipados, valores, íconos o signos. ¿Qué quieren decir estos patrones estereotipados? Son como representaciones que se realizan teniendo como base justamente al sexo biológico. Un ejemplo claro es asumir, por ejemplo, que las mujeres solamente se ocupen del cuidado de sus hijos o de las tareas domésticas. Casi siempre los estereotipos de género relacionados con la mujer están asociados más que nada con lo que es los cuidados, la emoción, el ser frágil, el ser débil, y lo que está relacionado con la autoridad casi siempre está relacionado con lo masculino o con los varones. En este caso, la víctima había relatado que fue el agresor quien le prohibió trabajar y la obligó a abandonar la carrera de enfermería que ella estaba cursando, ¿no? Y en este caso también agregué un extracto de algo que dijo la Corte Interamericana también, que estableció que la violencia simbólica es aquella que deviene de los roles estereotipados y características asignados culturalmente a las mujeres,
que restringen su autonomía y responden a una violencia represiva y simbólica, que se les impone para acceder al trabajo, a la participación social, a los procesos de toma de decisiones, etc. Estos tipos de violencia, tanto la simbólica como la psicológica, se los llama violencia invisible, donde tienen que ver con las situaciones objetivas de las agresiones, ya sean físicas, psíquicas, sexuales, directas o indirectas. Ahora bien, estos tipos de violencia pueden darse bajo distintas modalidades, así lo establece la ley 26485, que es la ley argentina, y estas modalidades son las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de violencia en los distintos ámbitos. La ley argentina establece específicamente 6 modalidades. La violencia doméstica es aquella que es ejercida por un miembro del grupo familiar, que puede ser en cualquier espacio físico. Doméstica no se refiere que tiene que ser dentro del hogar, y que le produzca un daño en el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres. Este puede ser un daño físico, psicológico, que afecte su derecho al pleno desarrollo personal. Otra cosa importante de la modalidad de violencia doméstica es que tampoco tiene como requisito que haya convivencia entre las partes. Otra modalidad de la violencia es la violencia institucional, que es aquella que se lleva a cabo por cualquier agente del Estado, básicamente, y que impide que las mujeres accedan a políticas públicas y al ejercicio de sus derechos, y acá hace como especial hincapié en los derechos reconocidos por la presente ley. Esto quiere decir los derechos reconocidos por la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Después establece la modalidad de la violencia laboral, que es aquella que sufre la mujer en su espacio de trabajo, como puede ser que no pueda acceder a un ascenso, la permanencia en su cargo, el tema de iguales funciones y distinta remuneración, que esto imagino que sucede en todos lados. Y algo que también marca esta modalidad es en las exigencias que se le imponen a las mujeres al momento de acceder a un trabajo, ¿no? Muchas veces sucede que en una entrevista laboral a las mujeres nos preguntan si vamos a tener hijos, si queremos tener hijos, cuántos años tenemos, cómo está compuesto nuestro grupo familiar, y demás preguntas que quizás no tienen que ver con nuestra capacidad para realizar esa función, ¿no? Eso está dentro de lo que se llama la modalidad de violencia laboral. Por otro lado está la violencia contra la libertad reproductiva, que es aquella en la que se vulnera el derecho de la mujer de decidir libremente acerca de si quedar embarazada, si no quedar embarazada, cuántos embarazos tener, y también habla de el periodo de tiempo entre un embarazo y otro en su caso, y que está también bastante relacionada con lo que es la modalidad de violencia obstétrica, que es aquella ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las mujeres, ¿no? Acá en Argentina hubo muchos casos de parto humanizado donde se respete lo que la mujer desea al momento del parto. Y por último, la última modalidad de violencia que establece la ley es la violencia mediática, que tiene que ver con la publicación o la difusión de mensajes o imágenes estereotipados, y esto tiene que ver un poco con lo que hablé antes de la violencia simbólica, y que se realiza a través de cualquier medio masivo de comunicación. Y ahora le vuelvo a ceder la palabra a Pablo, me voy a silenciar. Bueno, como les dije, todo este cuadro que hay, como dijo Yasmín, citando una resolución que me tocó resolver, tiene que ver con la situación de la necesidad de capacitarse y de aprender sobre esta problemática de la perspectiva de género y la violencia contra la mujer, y les había adelantado que la idea era, bueno, analizar esto entonces en términos de el proceso penal en sí y de las categorías que estudiamos los abogados para hacer justicia en materia penal, y que particularmente en el caso de las fiscalías son las que en sistemas acusatorios
van a recoger la prueba necesaria para poder probar los hechos que tengan en los casos que estén investigando. Nosotros hablamos de principio de legalidad. El principio de legalidad, yo puse ahí el ejemplo en la Argentina, la cuestión de un tipo penal específico donde se establezca el agravamiento de una pena o un delito en el cual esté dentro de la descripción típica en la ley, solamente lo vamos a encontrar en el caso del homicidio, que se va a convertir en un femicidio, en el artículo 80 del Código Penal, y en el caso de las lesiones. Después, el Código Penal argentino, como es una norma vieja y es una norma de 1921, mayoritariamente su redacción, donde todo esto estaba muchísimo más invisibilizado que hoy, paradójicamente o no, respondiendo justamente a esa cultura patriarcal y machista que inspiró, digamos, todo ese tejido cultural hasta este momento, y es lo que estamos llamados a revertir. En el Código Penal, como les decía, estas dos inclusiones en los tipos penales específicamente, donde se aclara que se va a agravar tanto el homicidio como las lesiones cuando el hecho sea perpetrado a una mujer por un hombre y mediante violencia de género, así lo establece la ley. En el otro caso, los delitos donde se va a hablar de la mujer, en realidad lo que se estaba protegiendo es el embarazo, no tanto a la mujer. O sea, se va a agravar la situación si la víctima era una mujer que estaba embarazada. Ahí tenemos todo el tema de la conflictividad que está siendo revisada, por lo menos en nuestro país, acerca del aborto, pero sí de que aborto sin consentimiento está agravado, de que había, por ejemplo, situaciones que benefician a la mujer que está embarazada en términos de beneficios de detención, y que, por ejemplo, está penado en el Código Penal argentino fingir un embarazo. Es decir, que pareciera que esas normas en realidad estaban protegiendo, no sé si tanto a la mujer, sino más bien al embarazo. Incluso podía ser la expresión de alguna de estas violencias, incluso simbólicas, de las cuales hablaba Yasmín, o obstétricas o de reproducción. Lo cierto, como dije, es que estos son los únicos casos en los cuales la ley argentina específicamente tiene la cuestión de la violencia contra la mujer dentro de la descripción típica de los delitos. En el resto, incluso en el caso de la inexistencia de los deberes familiares, que Yasmín hizo mención acerca de un caso en el cual me tocó resolver, lo novedoso fue que nos encontramos investigando esto, que no había ningún desarrollo doctrinario que tomase a la mujer como una víctima directa del delito de los deberes de asistencia familiar, sino que siempre se dijo, o esto es lo que por lo menos en la doctrina a la cual pudimos acceder, hicimos una investigación bastante profunda, las víctimas directas de ese delito eran los niños. Pues bien, nosotros establecimos que la mujer es una víctima directa de que el hombre no pase lo necesario para la manutención de sus hijos. ¿Por qué? Porque básicamente afecta la autonomía de esa mujer. No importa que sea una mujer con recursos o sin recursos. Porque alguna construcción teórica también decía, no, bueno, en realidad para que se configure el delito lo que se va a tener que comprobar es que haya estado en peligro la subsistencia de los niños. Entonces pareciera que las mujeres que podían, empoderadas, salir a trabajar y podían sostener a sus niños y que no corrían riesgo sus subsistencias, entonces que el delito, digamos, iba a quedar impune. La verdad es que esto debe ser corregido aplicando una perspectiva de género en los casos, y creemos y estoy convencido de que tenemos que establecer jurídicamente y doctrinariamente que la mujer es una víctima directa porque afecta a la autonomía de su mujer, porque está presente una violencia económica, como explicó antes Yasmín. Entonces, ¿qué pasa en esos casos donde el principio de legalidad no alcanza a incluir el contexto de violencia de género? En primer lugar, ya hace tiempo yo establecí, me parece lo importante también de señalar en este momento que estamos compartiendo, de que es una situación fáctica. ¿Qué quiere decir? Es decir, que la Fiscalía debe incluirla dentro de la hipótesis que describe
al imputado al momento de hacerle saber los hechos. Se llame indagatoria, se llame intimación de los hechos, no importa el nombre que se tenga ese momento en el cual se le hace saber a una persona en imputación, estamos convencidos que la Fiscalía debe colocar como una situación fáctica el tema de que el hecho, cualquiera que se tratase, se haya cometido dentro de un contexto de violencia de género. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para ser respetuoso con el principio de legalidad, que su función es garantizar el derecho de defensa. Es decir, debemos darle a los agresores, presuntos agresores, imputados, la posibilidad de defenderse del contexto en el cual la Fiscalía tiene como hipótesis que se desarrollaron esos hechos. Una situación muy particular respecto de la prueba de ese contexto de violencia contra la mujer es el relato de la víctima. Creemos que el relato de la víctima tiene que ser, obviamente, no desechado, como fue en otros momentos. Incluso nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un antecedente del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama Taranco, que igual después le vamos a compartir todos los fallos a los que estamos haciendo referencia, se los vamos a compartir para que ustedes los puedan leer en sus completos. Pero en ese caso el Tribunal Superior estableció algo muy importante en relación a cuál es el estándar probatorio que rige en los hechos que sean de violencia contra la mujer y que suceden en la intimidad de esa pareja o de esa relación. Diciendo claramente que no se le puede exigir ni al Estado ni a la propia mujer una prueba directa de ello, sino que vamos a tener que analizar la credibilidad, la coherencia, la verosimilitud, la persistencia, la falta de mendacidad respecto de lo que es el testimonio de la víctima. O sea, hay que analizar el testimonio de la víctima porque es el único forma de probar que hay para determinados hechos que, insisto, suceden en la intimidad. Distinto es el caso, o no tan distinto, respecto de lo que es el contexto de violencia de género, porque puede darse que algún agresor pueda tener una vida social donde no exteriorice, situación difícil, pero que no haya una exteriorización y que se lo conozca como una persona que, digamos, que expresa violencia contra la mujer, pero que en la vida íntima esto así sucede. Por eso es de importante y mucha relevancia el lugar que se le da al testimonio de la mujer, que como se dijo, como se sabe, era un testimonio que era desechado, incluso que era maltratado en las fuerzas policiales, donde, bueno, vos qué hiciste, y siempre se coloca, digamos, un manto de dudas se colocaba un manto de dudas sobre qué era lo que había hecho la mujer, en realidad como provocadora de los actos que estaba sufriendo como víctima. Esto nos parece importante señalar, entonces, que es una situación fáctica que debe ser probada en los expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que en aquellos casos en los cuales dijimos que el principio de legalidad lo establece específicamente en una norma, está claro cuál va a ser la posibilidad de respuesta, pero básicamente en términos de la teoría del delito, lo que estoy convencido es que el contexto de violencia de género debidamente probado en un caso, lo que tiene impacto es en la culpabilidad. Desde que se desarrolló la teoría finalista, decimos que para que haya un delito no basta como mínimo establecer la culpa, sino que también se requiere que esto sea reprochable al autor. Y ahí es donde nos vamos a tener que ingresar en este lugar bastante complejo, que son aspectos esenciales del principio de culpabilidad y que hacen a intentar entrar dentro de la psiquis del autor. Es decir, que vamos a ver cuáles son los motivos que tuvo el autor distinto al dolo para poder exigir, o en realidad para poder demandar un mayor reproche o un mayor castigo. Se sabe que solo puede ser responsable en un sistema democrático las personas que tienen la capacidad para poder entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, lo que creemos es que si estamos frente a un delito donde pasamos todo el análisis de estar frente a una acción antijurídica y culpable,
en este sentido es donde se abre la reprochabilidad. Y ahí es donde podemos analizar el impacto que va a tener entonces al momento de dirigirle la pena y seleccionar cuál es el cuánto de la pena que va a solicitar la Fiscalía y que va a ser como límite al tribunal, que se va a poder fundar ciertamente en esta situación de un contexto de violencia de género donde el hombre, conociendo esta situación, porque hoy nadie puede desconocer la realidad de que estamos bregando desde los estados y desde la comunidad para poder erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer, de que la persona actuó, digamos, con estos parámetros que, como dijo Yasmín, intentando desde la Fiscalía traer la prueba necesaria, tanto de el relato de la víctima como cualquier otro tipo de prueba indirecta que pueda haber respecto de la consolidación o comprobación de ese contexto de violencia contra la mujer, que otra vez va a permitir que la reprochabilidad del hecho legítima en un Estado democrático, digamos, para retribuir ese mal, imponer una pena que también entendemos que es un mal que le imponemos a las personas, pero que necesariamente tiene que tener algún tipo de medida, y esa medida es la culpabilidad. Entonces, en definitiva, para nosotros, ¿qué significa resolver con perspectiva de género? Entendemos es esto, que es un ejercicio de construcción de la forma en la cual siempre interpretamos hasta ahora el derecho, o hasta hace unos años el derecho, que además de cumplir con una obligación convencional, dado el acuerdo de Belén do Pará, de hacer realidad este derecho a la igualdad, que no cabe ninguna duda que debe ser efectivo, y que debemos intervenir en esas relaciones asimétricas de poder que se conocen a partir de los privilegios que gozamos los varones por el simple hecho de haber nacido como tales, y que van a tratar de revertir entonces estas situaciones estructurales que se dan de desigualdad. Por otro lado, también lo que estamos convencidos que resolver con perspectiva de género en los casos va a ayudar a visibilizar la presencia de estos estereotipos discriminatorios, que la comunidad va a poder empezar a tomar cada vez más conciencia y sobre todo que lo que va a suceder es que muchas otras víctimas, si el sistema judicial empieza a dar respuesta adecuadamente, van a poder no solo sentirse identificadas, no solo sentirse acompañadas, sino también saber que va a tener un Estado que le va a poder responder respecto de su problemática y de su situación que la está colocando o teniendo como víctima de una agresión, de una violencia contra la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer. No sé si Yasmín querés ahí y ya ir finalizando, pero la importancia, ya veníamos hablando de la visibilización. Yo si quieren termino por lo menos contándole dos cosas. Una de que al final va a haber una placa en la cual le vamos a dejar la información acerca de que nosotros, además de este ejercicio que hacemos en los casos, tenemos una política muy agresiva, si se quiere, fuerte en términos de publicidad, y tenemos una cuenta de Twitter que les invitamos a que la miren y a que investiguen, porque tenemos todos nuestros datos abiertos, incluso dataset donde se van a poder identificar cuáles son los casos que están implicados en la violencia de género y poder trabajar para poder encontrar soluciones. Les iba a contar, por último, para dejarle cerrar a Yasmín la presentación, de este hashtag que ven en esa filmina, que representa un hashtag que es una consigna que se creó en México con colectivos de ONGs que luchan por los derechos de las mujeres. Uno se llama X Justicia y el otro México Evalúa, y ese colectivo aún es más amplio, pero estas dos son las entidades que más bregaron porque haya transparencia en las sentencias, que se conozcan las sentencias de los ambientes judiciales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es la única manera de analizar si se está aplicando el derecho con perspectiva de género y poder trabajar en definitiva en la concreción del compromiso que hemos asumido en cada uno de nuestros estados, como dije antes, de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Yasmín, si querés terminar explicando lo otro. Sí, para agregar, cuando terminé de hablar, no sé si sigue Pablo, bueno,
¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Perfecto, ok. No, me di cuenta que no me presenté, así que lo hago ahora, más allá de que Pablo ya dijo que me llamo Yasmín. Soy abogada y especialista en género por la Universidad de Buenos Aires. Cuando empezamos a hablar de la perspectiva de género con Pablo, básicamente lo que yo le proponía es hacer el análisis justamente por esto que decía él de aumentar la visibilidad, más allá de decir, bueno, en este caso hubo un contexto de violencia de género, es importante determinar qué tipos de violencia hubo, bajo qué modalidad, cuáles eran las distintas características que reunía el agresor y cuál era el impacto que sus acciones tenían sobre la víctima. Por un lado, para esto que dijo él de generar en el resto de las mujeres que están pasando por alguna situación similar, la posibilidad de ver de que en los distintos casos que llegan a un juzgado se resuelve aplicando una perspectiva de género, no solo en determinar los tipos de violencia, sino también en la resolución definitiva del caso, ¿no? Y en esto de que acá en la Filmina aparece políticas públicas, nosotros también con el tema de la publicación de los datos, básicamente también buscamos eso, ¿no? Que el resto de las mujeres puedan ver que hay jueces que aplican perspectiva de género, que hay jueces que tienen en cuenta sus declaraciones, y bueno, esto de lo justo es que sepas no solamente saber en general cómo resuelven los juzgados y cuál es el trabajo que realizan, sino también teniendo en cuenta en particular la cuestión de género que hoy en día es tan importante. Acá le pusimos, bueno, Pablo ya lo dijo, esa es nuestra cuenta de Twitter, para que nos escriban si les va alguna duda posterior a esto. Obviamente ahora estoy abierto a preguntas, pero si después les queda alguna duda o algo, también nos pueden mandar por ahí porque somos bastante activos. Así que bueno, ahora creo que es el momento de las preguntas. Así es, muchísimas gracias por su intervención, su participación. Para nosotros es muy valioso conocer la perspectiva también de género a nivel internacional, desde Argentina en este caso, para poder tener un comparativo y poder también trabajar y pensar juntos en este tema. Una primera pregunta es, ¿cómo se ha abordado desde la perspectiva de género los delitos de violencia intrafamiliar y feminicidios, que entiendo que en Argentina han sido muy altos desde el confinamiento, desde esta pandemia y este contexto de cuarentena? Ahí, si querés, la verdad es que esta pandemia, esta situación y este momento inédito que estamos viviendo, la verdad es que por lo menos en nuestro país y desde el Poder Judicial, una de las primeras medidas a partir de que se decretó este aislamiento social, preventivo y obligatorio que nos tiene en nuestros hogares, tuvo que ver con la protección de la mujer. Se hicieron visibles tanto desde los poderes ejecutivos como desde el poder judicial los distintos canales que existían para que las mujeres puedan denunciar cualquier tipo de conflicto. De hecho, con Yasmín nos tocó estar de turno, es decir, estuvimos de guardia durante los primeros 15 días de este encierro, y nos tocó resolver exclusiones de hogar, nos tocó resolver condenas efectivas donde las personas terminaron con una pena de prisión que hoy están cumpliendo de manera de un encierro efectivo. Es decir, que por suerte, gracias al trabajo y a la lucha de muchísimas mujeres, hoy por lo menos en nuestro país, esta situación está por lo menos desde las áreas públicas muy visibilizada, está muy concientizada y estamos trabajando fuertemente para que poder mejorar los indicadores que hay tanto
en temas de femicidios como de todo otro tipo de violencia hacia la mujer. Nosotros, por ejemplo, no los mencionamos, pero nuestro nivel de atención de la conflictividad va desde el acoso callejero hasta el femicidio. Es decir, que en la Argentina la mujer, por cualquier situación que se sienta agredida, va a poder recurrir al Poder Judicial, donde va a poder encontrar protección, donde va a poder encontrar una respuesta, contención y lo que conocemos nosotros los abogados como una tutela judicial efectiva. Es decir, vamos a resolver el caso. Esto no quiere decir que en todos los casos vaya a resolverse la condena del presunto agresor, sino que obviamente que tenemos que ser respetuosos en un sistema democrático y de garantías, por eso hice tanto hincapié en relación a lo fundamental que es el trabajo de las fiscalías en la recolección de la evidencia que pueda llevarse a un juicio para poder probar estos hechos. No alcanza solamente con la denuncia de una mujer, sin perjuicio de que, como ya dije, ratifico, es un testimonio muy importante y que si es un hecho en intimidad, seguramente, dándose los criterios que acabo de mencionar respecto a la coherencia, de la verosimilitud que tenga en su relato, va a poder lograrse una condena. Pero entiendo que la Fiscalía va a poder siempre traer otro tipo de prueba que coadyuve a poder probar ese contexto de violencia de género en el cual el perpetrador inició su acción delictiva. Bien, muchas gracias. Doctora, ¿quiere agregar algo o a la pregunta? Listo. Entonces seguimos con la segunda pregunta. ¿Podría ejemplificar los llamados micromachismos en el ámbito laboral? ¿Y por qué considera usted que es tan difícil aceptar que dichos compartimientos son violencia de género? Lo último es, ¿por qué cuesta tanto comprobar que son violencia de género? Ok, micromachismos en el ámbito laboral yo creo que sobre todo se basan como en dos aristas. Por un lado, desde el lugar, cuando a la mujer le toman las entrevistas, el tipo de preguntas que se le hace a la mujer, que no siempre está estrictamente relacionado con el empleo para el cual se está entrevistando, ¿no? Esto de si tiene una familia, cómo está compuesta su familia, cuáles son... qué es lo que ella piensa acerca de la maternidad, es decir, si va a tener hijos o si no va a tener hijos, y si ya los tiene, si tiene intenciones de tener más, que eso, bueno, todos podemos darnos cuenta que no está estrictamente relacionado con el empleo, ¿no? Con la función que ella podría llegar a ocupar. Y por el otro lado, lo que está relacionado con los ascensos, las permanencias en los cargos. Muchas veces lo que sucede es que cuando la mujer queda embarazada, quizás pierde su trabajo, más allá de que, por supuesto, pues bueno, puede acceder a una indemnización o un juicio laboral y demás. Y el tema de la prueba yo creo que acá tiene que ver también con lo que dice Pablo de la declaración de la víctima, ¿no? Creo que la base para la prueba es esa, y después todo aquello que se pueda probar o que pueda coadyuvar como sumarse a la declaración de la víctima, ¿no? Todo lo que respalde la declaración de la víctima. No sé si Pablo quiere agregar algo. No, quizás ahí sí me toca o puedo aportar desde el ser varón. Al ser varón, la pregunta quizás lo primero que cuesta es este llamado de construcción que requiere que, por ejemplo, aceptemos privilegios. Que por el hecho de ser varón tuvimos un montón de privilegios. Y la verdad es que cuesta. Digo, no es sencillo el trabajo. Para eso, otra vez, se requiere de la gran lucha y el esfuerzo que están haciendo hace años infinidad de mujeres que lo han demostrado, no solo teorizado, sino que han demostrado y que además le han puesto un bagaje teórico desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología, incluso desde, como nosotros ahora estamos hablando, desde el derecho. Entonces me parece que esos micromachismos, esas pequeñas cosas en las cuales
digamos, vuelvo a caer muchísimas veces, y que no estoy exento, y ni que están exentas incluso las mujeres, porque son reproducción de cuestiones culturales arraigadas hace más de 6.000, 7.000, no sé la cantidad de miles de años que esto viene funcionando de esta forma. Entonces me parece que la complejidad está dada desde ahí, de que es una modificación cultural tan grande y que está tan normalizada y está tan naturalizada que pareciera, como en algunos casos nos pasa en nuestro país, donde culturalmente, por ejemplo, hay algunas comunidades que, sobre todo también la complejidad que tiene esto, por ejemplo, en las comunidades aborígenes o en los pueblos originarios, donde incluso vamos a encontrar situaciones que para nosotros más occidentalizados, si se quiere, son horrorosas, pero donde una bofetada de el padre de familia a la mujer o a cualquiera de los niños que estén en esa familia es algo que no merece ningún tipo de reproche, porque es una cuestión culturalmente que está aceptada. Pues bien, yo creo que el feminismo y esta parte de la concepción de aprender sobre la perspectiva de género y de la cuestión de género nos indaga tan profundamente que es muy complicado que primero que lo reconozcamos, y después que empezar a trabajar para revertirlo. Es un esfuerzo comunitario, no alcanza con los esfuerzos individuales. Gracias, sí. En esa respuesta también respondió a una pregunta que estaba en espera justamente para usted, Pablo, y era, ¿qué tan fácil o difícil ha sido ser feminista siendo hombre? Entonces, pues ya nos acaba de dar una parte de esa respuesta, pero no sé si quiere agregar algo más. Sí, primero que es como un piropo que me digan feminista. No me considero un feminista porque no me da todavía la capacitación para considerarme un feminista. Sí, suelo presentarme como un varón en periodo de construcción. Estoy aprendiendo a desapegarme de todas esas situaciones que culturalmente nunca me había cuestionado, que nunca había pensado que no era, digamos, algo bueno que podía aportar a la comunidad o a la vida en sociedad. Pero es eso, primero, gracias por el piropo, como le decimos acá en la Argentina, el halago, pero cuesta, el feminismo otra vez trae aparejado mirarnos profundamente como personas, trae aparejada la aceptación de la diversidad, trae aparejado, lo he dicho alguna vez, trae aparejado que vamos a vivir en un mundo mejor con muchísimas de las propuestas que tiene el feminismo dentro de su lucha. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la pregunta del servidor. Para probar el contexto, la sistematicidad y los diferentes tipos de violencia de género, se puede recibir declaración de un experto que realizó un análisis del caso en juicio. Sí, sin dudas, sin dudas. En las técnicas de litigación, el poder recurrir a personas que tienen determinada habilidad, ciencia, saber, o que puede denominarse como experto, va a poder ayudar a la convicción de quien tiene que juzgar. Yo ahí a veces hago algún ejercicio que sé que en nuestros pueblos todavía andamos dando vueltas. Pero si uno se imagina la litigación penal en el términos de tener que convencer a un jurado popular, y bueno, toda aquella prueba que pueda ser relevante, todo aquel testimonio, todo aquello que podamos o escuchar quienes tenemos que decidir, me parece que es una prueba muy importante. Cuando yo hablo de prueba indirecta, por ejemplo, se me ocurre en estos tiempos de tanta tecnología que estamos aprovechando, en este caso, por ejemplo, alguna técnica como esto de que es la investigación de fuentes abiertas, donde seguramente vamos a encontrar patrones de exteriorización de
de estereotipos, de violencia de género, de machismo, de violencia simbólica. Entonces me parece que esa prueba indirecta que decía yo al caso, esa prueba de contexto, me parece que el esfuerzo puede estar dado en traer personas expertas, pero también de mirar un poquito más el contexto de la persona que se está juzgando. Esto estamos habilitados, y no solo habilitados, sino que estamos llamados. El Código Penal nos pide que miremos a la persona que se está juzgando y que en el momento de mirarla va a ser fundamental para poder solicitar una pena dentro de la escala penal del delito que esté bajo juzgamiento. Entonces, al mirar a esa persona dentro de esa perspectiva de género, me parece que podemos empezar a encontrar estas distintas herramientas, ya sea profesionales que puedan explicar, especialistas, como por ejemplo el caso de Yasmín, traer una especialista que explique cuál es el contenido de la violencia simbólica y después que la Fiscalía muestre 2 o 3 publicaciones en Facebook donde claramente se exteriorizó esa violencia simbólica. Digo, yo como magistrado que me toca resolver, digo, ok, la Fiscalía pudo probar su hipótesis. Gracias. Yasmín, ¿quisiera agregar algo más? Listo, vamos a pasar entonces a esta pregunta. Dentro de las diferentes formas de violencia explicadas, ¿en cuál podemos encuadrar la violencia digital? Yo lo que creo en realidad es que la violencia digital es una modalidad, o sea, bajo esa modalidad, es decir, por medios electrónicos, puede darse cualquiera de las violencias, excepto, me parece que la física, porque ahí sí se necesita un contacto, ¿no?, entre las personas, pero la modalidad, más allá de que al menos en nuestra ley no está, pero no es taxativa tampoco, es decir, no es que solamente existen esas, sino que la ley lo que hace es definir esas. La modalidad tecnológica, sobre todo hoy en día, todas las violencias se pueden dar mediante esa modalidad. No sé si quieren aclarar un poco más la pregunta, porque quizás está relacionado con otra cosa, pero creo que tiene que ver con la modalidad de las violencias, no con los tipos de violencia, porque los tipos de violencia se pueden dar mediante medios electrónicos, digitales. De hecho, una de las modalidades es la mediática, que tiene que ver con los medios de comunicación, que también estaría relacionado con lo de los medios electrónicos. Sí, digamos, está relacionada, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con lo que es el acoso por redes sociales, la pornografía infantil y de adolescentes, el grooming, etcétera, como estos delitos ya más en el campo virtual. Sí, ahí yo, si quieren, para complementar lo que dijo Yasmín, lo que se me ocurre justamente es eso, digo, nosotros estudiamos mucho, nosotros tenemos dentro de nuestra competencia el juzgamiento de los delitos de distribución de imágenes de abuso o explotación sexual de niño, niña y adolescente. También tenemos el grooming, también tenemos el hostigamiento. Dentro de un hostigamiento vamos a poder, como dije, respecto de la prueba, y quizás el ejemplo de la presentación servía respecto de una persona que manda 50 mensajes, que dentro del contenido de ese mensaje se expresa una violencia simbólica, y donde claramente hay una violencia psicológica respecto de una persona que no puede estar tranquila, digo, que en un periodo corto de tiempo te lleguen 50 mensajes, que te llame, que te diga que, digo, el medio utilizado es el medio digital, pero de hecho yo, y está muy bien, por lo menos como lo preguntaron, siempre tengo cuidado de no hablar de virtual. Acá no hay virtualidad, acá hay medios, un medio físico o un medio digital, pero lo que hay son siempre consecuencias sobre la persona. Entonces, como las violencias están medidas sobre las consecuencias que causan sobre la víctima, en este caso la mujer, como dijo Jazz, la verdad es que cualquier tipo de violencia, es más, ahora que dijo que no, ella no encuentra la física,
vamos a empezar un poquito y le voy a pelear un rato para encontrarle incluso la posibilidad de cómo se dé la violencia física a través de medios digitales, pero pareciera lógico que es más complejo que pueda agredir físicamente a través de un medio digital. Pero después todo otro tipo de violencia, sin ninguna duda, la vamos a poder encontrar y debemos encontrarla y debemos visibilizarla y debemos trabajarla y debemos probarla. Claro, claro. Bien. ¿Cómo ha sido el trabajo de sensibilizar a los administradores de justicia en temas de género en Argentina para ustedes, en su campo? Bueno, yo tuve la suerte de que hace más de casi 4 años de haber seleccionado a Yasmín para que trabaje con nosotros, pero más allá de eso, hay un fuerte trabajo a través de todo el colectivo feminista que han logrado atravesar a las instituciones públicas en la Argentina y en la región. Yo sé que en Colombia, y esta, por suerte, es mi segunda vez que participo de este tipo de espacios donde están capacitándose acerca de esta problemática. Lo mismo sucede en la Argentina, tenemos ofertas de capacitación muy importantes. Gracias a la tecnología también podemos tener acceso a, digamos, al trabajo que se está produciendo desde ONU Mujeres, desde un montón de entidades que particularmente están mirando a esta problemática, lo mismo que el trabajo que se tomó Yasmín de hacer el relevamiento de qué es lo que está diciendo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, por lo menos para nuestra región, fundamental, que tener una guía de cómo deben ser interpretadas y cómo deben ser aplicadas todas estas categorías, ya no dicho porque un grupo feminista, no, acá están siendo los últimos intérpretes de las convenciones, de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos están rigiendo y que rigen a la región. Es decir, que entonces nos parece muy importante seguir en esta búsqueda, seguir en esta capacitación, y la verdad que yo siempre la nombro. Encima tenemos el privilegio nosotros en el Poder Judicial de la Ciudad de contar con un observatorio de género que está conducido por la doctora Diana Mafía, que es una feminista y una persona que aportó desde la filosofía muchísimo acerca de la cuestión de género, así que la aprovechamos bastante. Yasmín, quisiera agregar algo último, su experiencia en cuanto a la sensibilización del género en el campo judicial. Sí, quizás como dos cosas. Primero, que más allá de, bueno, en el caso de Pablo Pobre, yo estoy todos los días charlando con él al respecto, así que estoy como muy encima relacionado con las cuestiones de género, pero también hay una realidad que es que con todo lo que pasa hoy en día, la sociedad ya está demandando que la justicia empiece a involucrarse y a resolver con perspectiva de género, ¿no? Y creo que es importante hacer hincapié en eso, y que si no lo hacen, la sociedad lo va a reclamar, la sociedad y sobre todo el movimiento feminista y las mujeres en general, a reclamar esto de, bueno, capacítense en género, sepan qué es la perspectiva de género, qué es la violencia de género, qué significa hablar de género, ¿no? Porque hoy en día con el tema del género también hay que entender qué es lo que significa. O qué quiere decir también para cada sociedad, también varía mucho en ese sentido. Y nada, básicamente creo que se lo estamos demandando las mujeres y no solamente al sistema judicial, ¿no? Creo que acá el abanico se abre mucho más. Algo mínimo quizás para contarles, acá por ejemplo en el Congreso de la Nación hay una guía del lenguaje no sexista para el dictado de las leyes, y eso también es un aporte a la cuestión de género y a la cuestión de la violencia contra las mujeres, ¿no? Abandonar lo que se llama el lenguaje androcéntrico, el lenguaje sexista, donde en realidad lo que sucede es que al hablar de los hombres o al hablar del todos, se invisibiliza a las mujeres. Y eso también es parte de exigirle al Estado que empiece a tratar sus tareas, sus obligaciones como gobierno con perspectiva de género.
ahí Yasmín me dio el pie para completar una cosa respecto de la importancia que creo que tiene esta sensibilidad y el tratamiento, que insisto, fue quizás el objetivo también de la presentación, de lo importante que es la prueba en los casos judiciales. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que podamos demostrar que estamos trabajando la cuestión de género de manera seria y no que porque simplemente hay un hombre acusado por una mujer es un caso de violencia de género. Digamos, porque eso tampoco le va a hacer bien a la lucha que se está llevando a cabo. La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres requiere de que nos capacitemos, como dijo Yasmín, que sepamos y que podamos identificar en aquellos casos en los cuales está dado ese contexto de violencia de género y, como dije antes, es parte de la culpabilidad del autor para poder exigir una pena mayor que en aquellos casos donde sea simplemente un delito, donde no se encuentre presente esta situación. Pero nos parece muy importante sensibilizar y trabajar esto porque hace a que podamos identificar cuáles son esos casos que merecen ser tratados y sancionados de esa manera. Perfecto. Bueno, estoy esperando a ver si me dan una última pregunta. Ok. ¿Cómo se tipifica en Argentina un delito en el que el hombre obliga a la mujer a penetrarse con objetos, teniendo en cuenta que el acceso carnal violento es cuando el victimario es quien penetra con cualquier elemento? Si quieren la vuelvo a leer, disculpen mi lectura, pero es que la pregunta está redactada de una forma igual creo que la entendí, creo que la entendí. Creo que igual el derecho penal da respuesta a esto. Me parece que las categorías que uno analiza en términos de autoría de la acción, digamos, solucionan el caso que está proponiéndose. Yo necesariamente, o sea, no necesariamente tengo que ser el autor físico para poder, por ejemplo, ser el autor intelectual de un delito. Es decir, que ese delito, obviamente ese hecho que acabas de mencionar y de leer, primero daría, como dijo Jazz, un montón de tipos de violencia, pero particularmente a la violencia sexual, digamos, no hay duda. Y respecto de lo que es el abuso, también no caben dudas, digamos, porque hay un abuso, porque hay, incluso hay la obligación de hacer, hay una amenaza implícita en que pueda ser coactiva, porque depende del caso, las características que tenga, puede ser que si ella no lo hacía, él la había amenazado con que le iba a suceder algo, e impacta sobre el bien jurídico de la libertad, de la autodeterminación de las personas. Es decir, me animo a construirte una sentencia condenatoria con esos pocos elementos, sin duda, desde la teoría del delito, apoyada en todas estas situaciones de tipos de violencia que habló Yasmín antes. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho por el tiempo que nos han acordado aquí a todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Para nosotros es un gusto haberlos tenido y también les cedo la palabra a nuestro director, Jorge Mario Trejos, director de Altos Estudios, para que también les agradezca y haga un cierre oficial de este espacio. La violencia del hombre sobre su pareja es invisible salvo cuando se denuncia, invisible para todos salvo los hijos que corren el riesgo de perpetrarla. Ellos como maltratadores y ellas como víctimas sumisas, Jacobo Durán. La violencia de género no solamente afecta a la persona que recibe directamente el maltrato. Si hay hijos, estos van a ser víctimas secundarios o en ocasiones incluso instrumentos para perpetrar la violencia contra el cónyuge. Asimismo, se ven expuestos a un modelo parental que es posible que lleguen a replicar en un futuro.
También por ello es necesario luchar por la salida de la situación de violencia. A la doctora Yasmín, al doctor Pablo Cruz, dos profesionales que desde Buenos Aires, Argentina, nos están dando una verdadera cátedra en materia de violencia de género. La Fiscalía en Colombia les queda altamente agradecido y créame que aquí hay un grupo de fiscales, de investigadores y de asistentes que están dando todo de sí para acabar precisamente con este mal que a veces no es visible, pero que definitivamente es un mal que nos atañe a todos. A ustedes, doctora Yasmín, doctor Pablo, Dios les bendiga y gracias por regalarnos este tiempo a nosotros, Fiscalía General de la Nación Colombia.